Bien amigos, sigamos entonces construyendo nuestros paneles de navegación. Si yo tengo un montón de estado de resultados, tengo que tener una hoja, ¿no es cierto?, a la cual va a ir este acceso, ¿no es cierto? Vamos a generar, por lo tanto, una hoja que sea del estado de resultados. Estado de resultados. ¿No? Vamos a sacar de acá. Y vamos aquí a renombrar esta hoja como estado de resultados. Vamos a ir entendiendo cómo vamos a navegar entre las distintas vistas y hojas que tienen, ¿no es cierto?, este datamats. Vamos a irnos, por ejemplo, a la portada. Yo voy a saltar de este botón de KPI a la portada de KPIs. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero que todo, tengo que dejar todas estas hojas marcadas. ¿Dónde veo eso? Existe acá en la pestaña Ver una alternativa que se llama marcadores. La voy a marcar acá. ¿Y qué va a significar esto? Que yo estando, ¿no es cierto?, posicionado en esta hoja y agregando, ¿no es cierto?, un marcador, se me va a agregar esta hoja al marcador que yo vaya generando. En este caso es la portada. Y voy a ir generando entonces los marcadores para cada una de las hojas. Está el KPI, agrego, le doy un nombre, que es en este caso, la hoja de KPI. Y así lo vamos a hacer con el resto de hojas. Bien amigos, completamos entonces todos los marcadores que tenemos y vamos viendo un ejemplo. Me voy a posicionar en mi botón, ¿no es cierto?, de KPI. Acá falta el botón de formatos del botón. Estoy acá y fíjense, acá existe una opción que dice acción, ya que tiene que estar habilitada. Esta opción, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el formato del botón, me va a llevar al tipo de botón que es esto. En este caso es un tipo de botón marcador. ¿Y a dónde va a ir a dar este botón? Acá. ¿A qué marcador? En este caso a KPI, ¿no es cierto?, que fue el que nosotros generamos acá. Pues bien, si yo lo pruebo, hago un control, ¿no es cierto?, y clic, me fue a dar entonces a este marcador, que es la ruta a la que yo, ¿no es cierto?, necesito que vaya. Bien, voy a tomar entonces este botón y vamos a hacer lo mismo. Me voy a ir a acción y voy a marcarlo como un botón que va a dirigirse a el marcador de estado de resultados. Ya estaba listo. Entonces lo pruebo. Control, clic y me lleva a mi hoja de estado de resultados. Bien, ¿cómo vuelvo ahora hacia atrás? ¿No? Vamos a agregar un botón, por ejemplo, que diga atrás y lo vamos a formatear con un texto, ¿no es cierto? En este caso va a decir, el texto va a decir portada, por ejemplo. Es decir, vuelve a la portada. El icono, en este caso, le vamos a dar un color particular, ¿no es cierto? Y le vamos a dar un fondo a esto. En forma, primero vamos a dejarlo redondeado, ¿no es cierto? Y, ¿dónde dice acá? En el estilo rellenar acá. Vamos a rellenar con un color, por ejemplo, de este estilo. ¿Ok? Tenemos entonces nuestro botón que también tenemos que darle una ruta. Es un botón también de marcador. ¿Y a dónde va a ir a parar? Obviamente a la portada. Por lo tanto, aquí, si yo lo pincho, ¿no es cierto?, me redirige, ¿no es cierto?, a la portada principal de mi estructura de data. Pues bien, me voy hacia acá, me voy hacia acá y acá también, ¿no es cierto? Voy a utilizar este mismo que generé acá, ¿no es cierto? Lo voy a copiar en mi estado de resultado. Lo vamos a dejar acá. La diferencia va a ser que el marcador, ¿no es cierto?, va a ser KPI. Me voy a ir a KPI ahora. Perfecto. Ok. Estamos ya entonces entendiendo la forma en que vamos a ir navegando por nuestro database.
Vamos ahora a terminar con algunas buenas prácticas para empezar ya a desarrollar fórmulas, ¿no es cierto? Medidas, básicamente. Y la primera buena práctica es tener una tabla de medidas. ¿Dónde generamos una tabla donde vayamos a acumular nuestras medidas, nuestras fórmulas, ¿no es cierto? Va a ser en, perdón, acá en inicio existe esta opción que se llama introducir datos. Si yo pincho acá, voy a generar una tabla y le voy a llamar a medidas. Generalmente le pongo la A para que se ordene acá como la primera tabla. Cargar. Voy a generar entonces una tabla. Y a esa tabla, con el secundario, está la opción, ¿no es cierto?, de agregar medidas, columnas, calculadas, etcétera. ¿No es cierto? Vamos a agregar medidas. Vamos a agregar una muy sencilla para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, va a ser la suma del resultado 2024 de mi modelo, ¿no es cierto? Es decir, va a ser el resultado 2024. Muy sencilla. Y se genera la medida acá. Esta que creo por defecto, ¿no es cierto? Se elimina simplemente. Pues bien, las medidas, y nosotros lo más recomendable siempre va a ser trabajar con medidas y no con columnas calculadas ni con tablas calculadas, digo, sino que es generar medidas explícitas, ¿no es cierto? No trabajar con medidas implícitas, por ejemplo, que tiene este modelo, sino que trabajar con medidas explícitas, porque nos sirven, ¿no es cierto?, para generar mejores fórmulas, ¿no es cierto? Cuando vayamos viendo el lenguaje DAX, nos vamos a dar cuenta que trabajar con medidas es mucho más potente que estar trabajando con este tipo de medidas implícitas en los modelos. Pues bien, ¿qué otra cosa es importante? Algo fundamental es trabajar con una tabla calendario. ¿Qué es una tabla calendario? Cuando los modelos, por ejemplo, como este, traen campos de fechas, que en este caso particular no trae un campo de fechas, ya no existen, digamos, registros que tengan fechas determinadas, pero sí tiene mes y tiene año. Por lo tanto, sí me interesa asociar a este modelo una tabla calendario, ¿no es cierto?, que ordene de cierta manera las periodicidades de este informe, de este modelo, para trabajar con medidas y que se ordenen de acuerdo a fechas. ¿Qué tengo que hacer, por lo tanto? Me voy a posicionar en esta parte, ¿no es cierto?, del lienzo, donde está la vista de tabla, y voy a generar una tabla calendario. Fíjense, me voy a posicionar sobre una tabla cualquiera y voy a anotar la opción nueva tabla. Esta va a ser, y aquí vamos a ver una de las fórmulas, como les digo, fundamentales, que es calendar, y que me va a solicitar una fecha de inicio y una fecha de término. Vamos a anotar cómo se escribe esto. Yo, obviamente, tengo que saber el rango de fechas de mis modelos, ¿ya? Yo en este caso voy a trabajar del año de inicio, que va a ser el 2023, ¿no es cierto? Del primero de enero, ¿no es cierto?, del 2023, y le voy a dar un término de fecha para el año 2024, ¿no es cierto?, para el mes 12 y el día 31. Esta va a ser mi tabla de calendario. Lo voy a renombrar aquí como calendario. Perfecto. ¿Qué hace esto? ¿No es cierto? ¿Qué hizo esta fórmula? Simplemente generó una tabla con fechas desde el 1 de enero del 2023, 1 de enero del 2023, hasta, si voy y las reviso, hasta el 31 del 12 del 2024. Rango suficiente, ¿no es cierto?, para representar todos los datos que yo tengo en este modelo. Pues bien, ¿qué tengo que hacer con esta tabla? Agregar, ¿no es cierto?, distintas columnas que vayan indicando, por ejemplo, el mes, el año, el día, la semana
y una serie de periodos, ¿no es cierto?, que son importantes en los análisis de datos. Por defecto, nos vamos a dar cuenta que esta tabla trajo y ya generó, ¿no es cierto?, algunos datos y algunos campos importantes, el año, el trimestre, el mes, el día. Pero yo para poder, ¿no es cierto?, conectar mi modelo de datos que trae el mes, por ejemplo, con mi tabla calendario, voy a agregar el mes acá, en esta tabla. ¿Cómo lo hago? Agrego una nueva columna y agrego una fórmula que es la fórmula del mes, que es súper sencilla. Formats de mi tabla calendario, ¿no es cierto? De mi columna fecha, una date que le llamó, ¿no es cierto? Y vamos a darle un formato de texto. ¿Qué les recomiendo? Que vayan anotando todas las fórmulas que sean necesarias en un repositorio, ¿ya? Eso por lo menos hago yo. Tengo un Word o un TXT, ¿no es cierto?, con todas mis fórmulas de DAX, ¿no es cierto?, y que yo después copio y pego nomás, porque se van repitiendo mucho las fórmulas que uno va utilizando, ¿ya? Uno no se las tiene que aprender de memoria, claramente, y existen un montón de fórmulas, así que no es necesario aprenderse de memoria, pero sí tener un repositorio de las principales fórmulas que uno utiliza en sus modelos. Bien, ¿cómo conecto ahora entonces? Y vamos a verlo. ¿Cuál es la ventaja de hacer esta tabla calendario? Voy a ver un ejemplo, ¿cierto? Voy a trabajar acá y voy a querer revisar el resultado simplemente en una tabla, en una matriz, ¿no es cierto? Voy a poner mis meses acá y voy a poner el resultado del año 2024 con la medida que yo tomé. Voy a, por ejemplo, desplegar acá los meses, ¿ya? ¿Cuál es el primer problema que veo acá? Es el orden de los meses. Esta tabla, por ejemplo, no me entrega ningún tipo de orden de los meses. ¿Qué pasa si yo lo trabajara con la tabla calendario? Es decir, utilizo el mes de la tabla calendario, el mes lo vamos a agregar acá, y veo que tengo el mismo problema. ¿Por qué pasa eso? Simplemente porque estas dos tablas no están conectadas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar las tablas. Me voy acá a mi vista de modelo. Aquí me van a aparecer todas las tablas y todas las relaciones que existen entre estas tablas. Y voy a ver, ¿no es cierto?, de qué manera voy a integrar, ¿no es cierto?, una tabla con la otra. En este caso, la tabla calendario, que ya le generé, ¿no es cierto?, el campo mes. Y esta, ¿no es cierto?, que tiene el campo mes, voy a conectar a través del campo mes, ¿no es cierto? Y va a ser una dirección, ojalá única, porque esta tabla tiene fechas únicas. Por lo tanto, en general uno debiera tener la dirección única en sus filtros, en sus relaciones de tabla, digo. Pues bien, me voy a ir acá de nuevo. Y fíjense lo que les comentaba delante, que acá se generó ya una jerarquía de datos de la tabla calendario. El año, el trimestre, el día, el mes. Por lo tanto, si yo utilizo esta, que también es posible usarla, la anoto acá, ¿no es cierto? Como ya están conectadas con esta, me va a mostrar, ¿no es cierto?, los datos de resultado por mes. Pero además me los ordenó. ¿Por qué pasa eso? Porque la tabla calendario tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de funcionar de una manera mucho más automatizada y ordenada que si lo estuviera haciendo con el campo fecha del modelo en este caso. Por lo tanto, es recomendable siempre tener nuestro modelo conectado a una tabla calendario. Y además, cuando trabajemos más adelante con medidas que tienen que ver con inteligencia de tiempo, la tabla calendario es fundamental. No lo podríamos hacer si no la tenemos generada. Pues bien, vamos a empezar a generar una serie de indicadores, porque aquí simplemente estamos mostrando información, pero no estamos generando indicadores, ¿no es cierto? Vamos a empezar a desarrollar entonces
un set de indicadores para empezar a mostrarlos, ¿no es cierto?, dentro de mi hoja de estado de resultados. Vamos con eso en el próximo video.